Luis Ernesto, este es el tono, este es el talante del pacto histórico de cara a la reforma a la salud. Llegó el ministro Benedetti a ejercer. El ministro Benedetti reunió ayer otra vez a cerca de 25 representantes a la Cámara para alinearlos en torno a la reforma a la salud. Los representantes le dijeron al gobierno, bueno, pero cúmplanos con lo que nos prometió. ¿Los ministerios para cuándo? Y el gobierno se comprometió a que de aquí a la próxima semana les cumple con los ministerios a cambio de que se acelere el trámite de la reforma a la salud, que entre otras cosas está muy enredada en la Cámara de Representantes, Luis Ernesto. Ricardo, le queda mal al representante Mondragón decir que en el pasado compraban los votos de los congresistas para traicionar al pueblo y quitar derechos, pero quedó un poco, y dice, pero usted solo ve por un ojo, y quedó un poco en el aire la idea, bueno, es que están comprando, están intercambiando ministerios y cargos a cambio de votos, entonces para tramitar las reformas que ellos consideran que son correctas, esa es la forma como debe tramitarse un proyecto de ley en el Congreso, no basado en la convicción de que el texto es lo mejor para el país, de que la reforma mejora las condiciones de salud, la financiación, sino es un intercambio, y yo realmente creo que aunque es normal, por supuesto, y en eso no podemos ser ingenuos, que los gobiernos que son de coalición, tienen representación política, de los partidos que representan la coalición. Eso no es lo que estamos viendo en estos momentos. Lo que estamos viendo en estos momentos es que con la llegada del nuevo ministro del Interior se abrió el diálogo con partidos que no son de la coalición de gobierno, que no están declarados de gobierno, y que están a la expectativa de cambios burocráticos para aprobar leyes. Eso no está bien, hay que decirlo con claridad. Una reforma tan importante como la reforma a la salud, que pone en riesgo o que puede salvar millones de vidas de colombianos por la disponibilidad de los medicamentos, porque hay financiación para que los procedimientos de alto costo sean atendidos oportunamente y no cuando ya es demasiado tarde. Todo eso es lo que está en juego en la reforma a la salud. No es la ideología de uno u otro o el ego de uno u otro, no, es eso, es el futuro de cómo cuando yo me sienta enfermo o cuando mi mamá se siente enferma va a tener cómo tener dignidad en un servicio de salud. Eso es lo que está en discusión. No puede convertirse en esto una transaccionalidad de a quién le dieron más, entonces voto a favor de esto o lo otro, porque por eso, y en eso sí coincido con el representante de Mondragón, por ese tipo de prácticas del pasado, de compra de congresistas que el país vio, y él mencionaba el periodo del expresidente Álvaro Uribe, cuando el país conoció además ya condenados justamente por la compra de votos a cambio de los artículos de reelección, entre otros. Pues cuando eso pasó estuvo mal, y sí era un delito, y lo tenemos que rechazar cuando pasó en aquel entonces, pero cuando está pasando en estos momentos. Insisto, la reforma a la salud merece toda la seriedad. Esto no puede convertirse en una transacción de compra y venta de votos. Mire, Y la les doy los seriedad datos, se le da. yo les doy los datos, María Consuelo, de uno de los asistentes a la reunión. La cosa fue clarita. Para el partido de la U, el Ministerio TIC. Para el Partido Liberal, el Ministerio de Comercio. Y para el sector conservador que fue a la Casa de Nariño, nos contó Nicolás Rojas, estuvieron Ape Cuello y Juan Carlos Wills, el Ministerio del Deporte, que ya tiene ministra, según nos cuentan, del Partido Conservador. Pero además la seriedad al debate se le da hablando de salud, no volviéndose una escopeta de regadera atacando a todo el mundo, a los medios de comunicación, a la oposición. O sea, yo sí creo que uno defiende un proyecto de ley es con argumentos técnicos, no con el ataque a todos los demás, que además atacados no van a votar. Se le olvida al representante Alfredo Mondragón cuando dice que en Colombia lo que se pretende con esta reforma es cambiar para darle acceso a millones de personas que no tienen hoy en día acceso a la salud. Yo no sé de dónde saca él esa cifra de las millones de personas que no tienen acceso a la salud, pero si eso fuera cierto, que no lo estoy segura que no lo es, le recuerdo también que 29.3 millones de afiliados están en cabeza de las EPS intervenidas por el gobierno nacional. Es decir,
Nueva EPS, 11.5 afiliados. Famisanar, 2.8 afiliados. 2.8 millones de afiliados. Y entre las otras llegan a la cifra de 29 millones, que llega al 56% de los asegurados. O sea, el 56% de las personas que según él no tienen acceso a la salud están en manos de los interventores están en manos del que gobierno. nombró el En la gobierno. práctica. Entonces, Ricardo, que no se pegue un tiro en un pie con esa mala argumentación. 8:31, Álvaro. aquí se está manejando esta reforma, pues como se ha hecho siempre. Lo distinto es que ahora la oposición tiene las estrategias de hundir. Yo creo que sería mejor para el país, con unos problemas como los que tienen en materia de salud, que si esa reforma del gobierno no es, pues se presentara otra o se reformara esta. De hecho, esta ya ha cambiado en mucho y puede mejorarse. Pero esa estrategia de hundir, yo creo que es equivocada. Y lo otro, se está tramitando esta reforma como se han tramitado siempre. Parlamentario por menudeo. Y eso no es nuevo, pues acuérdese que el gobierno claro anterior que no. llegó con la promesa de la no mermelada y en algún momento soltó eso porque no tenía gobernabilidad y entregó ministerios. Eso de entregar ministerios se ha hecho siempre. El único ingenuo que intentó una coalición con acuerdo programático fue Petro al principio del gobierno. Construyó una coalición con base en intereses clientelistas, pero cuando fue a negociar las reformas programáticamente, obviamente ahí no había acuerdo y eso se desarmó todo. Entonces recurrió después a lo mismo de siempre, congresista por congresista, porque así funciona la política en Colombia. Y para eso llegó Benedetti al final. Para eso llegó Armando Benedetti como ministro, porque es un eficiente Oiga, pero operador además, de esos compromisos y de cómo se hace la política tradicional. claro. Andrés. Ese es el mundo de fantasías en el que algunos creyentes, como el representante Alfredo Mondragón, todavía viven, y es que si la reforma a la salud pasa, será porque hay como una especie de gran consenso o iluminación de la sociedad colombiana que ve la bondad de sus argumentos. No, mire, si eso llega a pasar, que todo indica por ahora que no, eso es porque allá fueron y uno por uno, vía puestos, vía todo ese tipo de transacciones, arreglaron a un número suficiente de congresistas para que esto pasara. Esa es una de varias fantasías que uno oye en esta intervención del representante Mondragón. La otra es que habla del sistema actual, y el sistema actual como si se refiriera al sistema de la ley 100, como cuando decía María Consuelo ahora. La verdad es, eso ya no existe. Ese sistema ya no existe. El gobierno le metió la mano y a la brava lo alteró. Puede que sus reglas no hayan sido modificadas, puede que a nivel legal siga siendo lo mismo, pero el sistema de hoy ya es otra cosa. Y si al día de hoy a la gente se le están negando tratamientos, procedimientos, a la gente se le está negando medicamentos o el derecho a la salud, no es por la ley 100, es porque el gobierno, que al día de hoy es prácticamente el dueño o el que controla y maneja el sistema, se los está negando. Sí, es 8:34. De acuerdo minutos. con Andrés, Ricardo. Hoy el Sí, de gobierno acuerdo es con el gran Andrés. operador del sistema de salud vía No, claro. intervenciones de Lo las que- EPS. Es decir, ya de hecho ha habido una reforma. Sí, la reforma que se está tramitando en el Congreso trata de cambiar, ya los hechos prácticamente los han cambiado. Y bueno, fíjese usted que estamos hablando de que la Corte Constitucional ha tenido que llevar casi a conminación al ministro Jaramillo para resolver un Y problema le que es siguen básico. tomando el pelo, Y- ¿no? y que la reforma no resuelve, que es cómo se fija la UPC, cómo son los elementos para el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Es más, ni siquiera hace desarrollos con respecto a la ley estatutaria del 2015, pero hay algo en lo que sí sigue siendo una constante, que es la corrupción. Mire, eso que presentaron ayer como una chiva, no es tan chiva. Desde octubre del año pasado, el superintendente Leal había denunciado lo que hoy se volvió como la gran novedad, y era que las EPS intervenidas, no solo Cosalud, es bueno aclararle eso al representante Mondragón, ASMED, EMSANAR, etcétera, habían hecho una serie de irregularidades ya en manos de los interventores del gobierno. De hecho, tuvieron que cambiarlos. Y ni hablar de cómo se ha aportado la interventoría de la nueva EPS frente al tema de la distribución de medicamentos, que sigue siendo realmente una
palo en la rueda para la salud de los colombianos. Y Ricardo, ¿qué es lo nuevo de ayer? Lo nuevo de ayer es que ya apareció que en medio de lo que llaman ahora entramado de corrupción de las EPS intervenidas, están las manos de funcionarios y exfuncionarios del gobierno Petro. Eso es lo nuevo, esa es la novedad, ese es el agregado que se le entrega al informe del superintendente en un momento dado, y es lo que ha causado la nueva tercera batalla interna en el gobierno entre Gustavo Bolívar y Laura Sarabia por los señalamientos que hay al actual canciller de cercanías con personas que están en la nueva mafia que se empotró en el gobierno de Petro para robar en las EPS intervenidas. Me escribe una persona del sistema de salud que el gobierno del presidente Petro sistemáticamente fue asfixiando al sistema, casi que de manera imperceptible, hasta que llegaron los autos de la Corte, que no ha cumplido de forma plena el Ministerio de Salud. Se hizo apenas un giro de 200.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Hacienda, y eso es claro, vía intervenciones, Paola, y vía que no se actualizó de forma suficiente la UPC y no se pagaban los presupuestos máximos. Me dice este experto del sistema de salud, por la puerta de atrás el gobierno del presidente Petro terminó imponiendo su reforma. Y lo que hoy padecen los pacientes, que son problemas para recibir los medicamentos, los tratamientos y demás, es responsabilidad única y exclusiva en su mayoría del gobierno, que a través de esa vía hizo la reforma. Pues sí, porque hace 2 años no estábamos así. Ahorita usted vaya a pedir lo que es una autorización para una cirugía en una EPS y verá en la que se mete. Es decir, tiene usted que hacer un paseo y un viaje a todas partes y estar usted encima, y ni siquiera con meses y meses. Yo estoy pendiente de una, pero no se imagina el problema que es hoy en día. Pues claro, es autoinfligido, y esto no era así hace 2 años. Eso yo creo que la prueba máxima, que hace 2 años no estábamos tan mal como lo estamos hoy en día, producto del chuchuchu deliberado, además del gobierno, de asfixiar y agotar el anterior sistema de salud. Luego, de facto, ya tenemos una reforma a la salud. Pero capítulo aparte de eso, me quedo pensando, ¿cómo así entonces que ahora se va a entregar, por ejemplo, ni más ni menos que el Ministerio de Comercio a los liberales? Si es que estoy aquí mirando y, por ejemplo, Mr. Taxes, Ricardo Luis Carlos Reyes, se posesionó el 11 de junio pasado como ministro de Comercio. 11 de junio, digo, han pasado un poquito más de 6 meses y ya van a cambiar nuevamente al ministro de Comercio en un momento en donde, por lo demás, estamos en una arancelaria que arrancó Donald Trump en los Estados Unidos, que puede tener efectos inflacionarios para nosotros, es decir, golpes sobre nuestros bolsillos, sobre el costo de vida, y ya otra vez van a nombrar a alguien que, porque además es cuota y ficha importante en todo este tejemaneje que se está dando tras bambalinas para que pase una reforma a la salud. Necesitan cumplir a los liberales, Paola. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Pero que pues esa falta de seriedad. Yo creo así que de fácil, Paola. Así Ricardo, funciona. a mí me preocupa mucho que a veces den argumentos contra la evidencia. Sí, es que basta con preguntarle a la gente cómo está viviendo el tema de salud por estos días. Entonces, ahí se dan argumentos contraevidentes. La cosa no ha mejorado, ha empeorado. Nunca creímos que el sistema de salud de Colombia era perfecto. Pero te voy a decir algo, hoy es peor que antes. 8:39 minutos.